Hola, hola chicos, chicas, bienvenidos de nuevo a un video más. En esta ocasión les estoy haciendo esta pulsera de Hello Kitty. Yo la estoy haciendo como una pulsera, pero pueden ustedes hacer unos aretes también o incluso un colgante. Y está hecha con la puntada peyote doble, que aquí pueden ver va de 2 en 2. También estuve utilizando un poco la puntada ladrillo o brick stitch. Y así es como se ve, está bastante bonita. Si quieren ver el diseño se los voy a dejar en mi Instagram, así que no olviden seguirme allá. Y también les invito a que me sigan en Facebook y TikTok. Antes de continuar no olviden por favor dejar sus comentarios, darle like a este video y compartirlo. Y bueno, sin más, vamos a comenzar con este video. Voy a estar utilizando estos tres colores de Delica So Miyuki en el número 110. Estoy utilizando este tono crema. Aquí pueden ver el número de este color. También voy a estar utilizando este otro que es un tono rosa y aquí pueden ver el número. Y este color negro que es un tono mate y aquí pueden ver también el número. También voy a estar utilizando este hilo de nylon en la talla D en el color negro y una aguja del número 11. Ya coloqué el hilo en mi aguja y coloqué más o menos 1,5 metros de hilo y voy a estar pasando por mi aguja 4 delicas del tono negro, las llevo hasta casi el final del hilo y regreso mi aguja pasando 2 de las delicas. Y nos queda así. Ahora aquí estoy pasando por mi aguja estas delicas en el tono crema y estoy pasando en total 16 delicas. Aquí pueden contarlas una por una, son 16 en total. Ahora voy a tomar 2 delicas más, dejo 2 delicas aquí y paso por 2. Acomodo mis hilos empujando las delicas y vuelvo a tomar 2 delicas del tono crema, dejo 2 delicas y paso por 2. De nuevo tomo 2 delicas crema, paso por 2 delicas. Vuelvo a tomar 2 delicas crema, dejo 2 y paso por 2 delicas. Y aquí voy a volver a empujar mis delicas negras que tengo del comienzo. Voy a pasar mi aguja por las dos donde mi hilo no estaba pasando y así regreso mi aguja hacia abajo. Acomodo las delicas, jalo bien mi hilo. Y ahora aquí vamos a continuar con nuestra siguiente vuelta pasando nuestra aguja por estas dos delicas negras. Voy a tomar una delica negra y una crema y paso por estas dos. De nuevo tomo 2 crema, paso por 2 delicas. Tomo 2 crema y paso por 2 delicas. De nuevo 2 crema, pasamos por 2. Ahora me regreso hacia abajo, de nuevo tomando 2 delicas del tono crema y continúo hacia abajo pasando de 2 en 2. Ahí tomo 2 y paso por 2 delicas. De nuevo 2 delicas del tono crema, paso por 2. 2 delicas y paso por estas dos. Así termino esta vuelta. Comienzo esta siguiente vuelta y me regreso aquí hacia arriba tomando 2 delicas negras. De nuevo 2 delicas del tono crema y paso por 2 delicas. Voy a continuar de nuevo tomando 2 delicas del tono crema, 2 negras,
De nuevo me regreso tomando 2 negras y paso por 2. 2 negras, 2 negras, 2 negras y así termino esta siguiente vuelta. Ahora aquí voy a pasar mi aguja por 2 delicas hacia arriba y me regreso aquí por 2 delicas hacia abajo. Voy a ir hacia la vuelta anterior y aquí voy a pasar solo por una de las 2 delicas negras que tengo aquí. Solo pasé una delica. Jalo el hilo, volteo hacia arriba y aquí voy a tomar una delica del tono negro y paso aquí en este hilo. Jalo el hilo y paso mi aguja hacia arriba dentro de la delica que acabo de colocar. Vuelvo a acomodar mi trabajo y me regreso hacia arriba pasando de nuevo por 2 delicas. Voy a ir pasando, paso aquí 2 delicas, las siguientes 2 delicas hacia arriba y aquí me regreso hacia abajo en estas 2 delicas. Y voy de nuevo hacia arriba por las siguientes 2. Aquí ahora ya voy a continuar con mi vuelta tomando 2 negras. Paso aquí en estas 2. De nuevo 2 negras, paso aquí. Vuelvo a tomar 2 negras. Ahora paso hacia abajo por estas 2 delicas. Las siguientes 2 negras. Vuelvo a pasar por estas otras que son 4 delicas juntas. Y aquí voy a tomar 2 delicas negras de nuevo y paso aquí. Ahora voy hacia abajo, paso por estas delicas y de nuevo tomo 2 negras y me regreso hacia arriba pasando 2. Jalo el hilo y ahora voy a ir pasando de nuevo hacia arriba para llevar mi aguja para continuar con las siguientes vueltas. Voy a ir pasando entre las delicas, pasando de 2 en 2 hasta llegar a la parte de arriba. Aquí voy a voltear mi trabajo hacia este lado y voy a llevar mi aguja hacia abajo en estas 2 delicas. Aquí ya voy a continuar con la siguiente vuelta y comienzo de nuevo con el tono crema. Estoy tomando 2 delicas y voy hacia abajo colocando de 2 en 2. Y aquí tomo 2 negras. Paso en estas 2. De nuevo 2 crema y paso aquí. Ahora aquí voy a continuar tomando una negra y una crema y paso aquí. De nuevo tomo el tono crema y voy a ir colocando de 2 en 2 hasta llegar a la parte de arriba. 2 delicas más y aquí paso por 4 delicas. Ahora tomo una negra y una crema y me regreso hacia abajo pasando 2 delicas. Me voy a regresar hacia arriba pasando aquí estas 2, las siguientes 2 de la vuelta de arriba. Aquí me voy a regresar hacia abajo, voy a subir en las siguientes 2. En estas 2.
Jalo bien el hilo y comienzo con la siguiente vuelta. Tomo 3 delicas negras y una crema y paso aquí en este hilo. Aquí estamos usando la puntada Brick Stitch doble. Paso por 2 delicas hacia arriba y ahora voy a tomar 2 delicas negras, paso en el siguiente hilo hacia abajo, me regreso por 2 delicas hacia arriba y ahora voy de nuevo hacia acá pasando 2 delicas hacia abajo, las siguientes 2 de la siguiente vuelta y me regreso aquí hacia arriba pasando las 2 delicas blancas o crema y ahora aquí voy a pasar una de las 2 delicas negras que tengo en esta vuelta, solo una. Y aquí de nuevo tomo una delica negra y paso aquí en este hilo. Así. Ahí ya terminé esta parte. Ahora voy a pasar mi aguja por fuera de la delica negra que acabo de colocar y paso hacia abajo por estas 2 delicas y de nuevo comienzo tomando 2 delicas del tono crema y voy colocando de 2 en 2 hasta terminar la vuelta. Ahí terminamos la vuelta, de nuevo me regreso tomando una negra y una crema y aquí de nuevo me regreso colocando de 2 en 2 y voy a continuar con el tono crema. Aquí voy a pasar por estas 4 delicas. Ahí terminamos la vuelta, de nuevo me regreso tomando una negra y una crema y voy hacia abajo por 2. Me regreso aquí, paso 2 delicas de esta vuelta, tomo 2 de este lado y aquí voy a ir hacia abajo en estas 2. Ahora vamos a continuar la siguiente vuelta y de nuevo tomo el tono crema, voy a ir colocando de 2 en 2 hasta llegar abajo. Aquí de nuevo me regreso hacia arriba y tomo 2 crema, de nuevo voy a ir colocando 2 crema hasta llegar arriba colocando de 2 en 2. Aquí voy a pasar mi aguja por 4 delicas y tomo una negra y una crema y paso hacia abajo por estas 2. Me regreso aquí pasando 2 delicas, 2 más de este lado y voy hacia abajo en estas 2. Ahora de nuevo coloco 2 crema, 2 crema y continúo pasando de 2 en 2. Comienzo esta siguiente vuelta y tomo 2 crema. Aquí tomo 2 negras. Vuelvo a tomar el tono crema y voy a colocar de 2 en 2. Aquí tengo 2, 2 más, paso por 4 delicas aquí. Me regreso hacia abajo tomando una negra y una crema. Y de nuevo me regreso hacia arriba pasando 2 delicas de esta vuelta, 2 delicas aquí y pasando hacia abajo por 2 delicas aquí. Ahora tomo 2 negras y ahora tomo 2 blancas, 2 crema, una negra y una crema
Me regreso tomando 2 del tono crema. Ahora voy a tomar una rosa y una negra. 2 crema. Una crema y una negra. Paso por 4 delicas. De nuevo aquí tomo 2 negras y voy hacia abajo por 2 delicas. Me regreso aquí pasando estas 2 delicas blancas y de nuevo paso aquí por 2. Aquí voy a regresarme hacia abajo y voy a tomar 2 delicas del tono rosa, 2 crema, 2 crema, una negra y una crema. De nuevo 2 del tono crema y me regreso hacia arriba. 2 negras, 2 crema, una crema y una negra, 2 del tono rosa y me regreso hacia abajo. Ahora de nuevo voy hacia arriba pasando estas 2 negras, las siguientes 2 y regreso aquí en estas 2 rosas y aquí continúo con la siguiente vuelta tomando de nuevo 2 del tono rosa, 2 crema, de nuevo 2 del tono crema, 2 crema y aquí me regreso de nuevo tomando el tono crema, pasando aquí 2 delicas crema, 2 delicas crema, 2 delicas crema, una crema y una negra, paso por 4 delicas. Ahora voy a tomar una rosa y una negra y voy aquí hacia abajo. Ahora voy a tomar 2 negras, 2 crema, 2 crema, de nuevo 2 crema y aquí me regreso tomando una negra y una crema, 2 crema, de nuevo 2 del tono crema, una crema y una negra, paso por 4 delicas y aquí de nuevo voy hacia abajo tomando una rosa y una negra y me regreso de nuevo pasando estas delicas. Aquí voy a colocar 2 rosa, 2 crema, 2 crema, de nuevo 2 crema, una negra y una crema y me regreso hacia arriba. Dos crema, 2 del tono crema, una negra y una rosa, paso mi aguja por 4 delicas y me regreso hacia abajo pasando aquí y aquí tomo 2 negras y vuelvo a regresarme hacia arriba pasando por estas delicas. Tomo 2 del tono rosa, 2 del tono crema,
2 negras, 2 crema, ahora tomo 2 negras y me regreso hacia arriba, 2 crema, 2 crema, una negra y una rosa y paso por 4 delicas, una crema y una negra y voy hacia abajo aquí. Ahora me regreso para continuar con la vuelta pasando por estas delicas. Y aquí tomo 2 negras, de nuevo 2 negras, 2 crema, 2 crema, me regreso pasando aquí hacia arriba 2 del tono negro, 2 del tono crema, 2 crema, 2 negras, paso por 4 delicas, ahora tomo 2 del tono crema y voy hacia abajo aquí por 2 y vuelvo a regresarme hacia arriba para continuar con la siguiente vuelta. Voy pasando por estas delicas. Ahora tomo una negra y una rosa y una negra, dos crema, una crema y una negra, ahora aquí voy a pasar mi aguja hacia acá en estas dos delicas, voy a pasar en estas siguientes dos del tono crema, me regreso hacia abajo pasando por dos y voy hacia arriba aquí por estas dos. Ahora aquí tomo 2 del tono crema, de nuevo 2 crema, 2 rosa, paso aquí por 4 delicas, 2 del tono crema y voy hacia abajo por 2. Me regreso de nuevo para continuar con la siguiente vuelta pasando 2 negras, 2 crema hacia arriba y 2 crema hacia abajo. Ahora tomo una negra y una rosa y una negra, dos crema, paso en las siguientes dos que me quedan aquí y me regreso aquí tomando 2 negras. Paso hacia abajo por 2 delicas, voy a pasar en estas siguientes dos y me regreso aquí por estas 2 negras. Ahora tomo el negro, aquí paso 2 delicas negras, de nuevo 2 negras, ahora 2 rosas, paso aquí por 4 delicas, me regreso aquí pasando 2 negras hacia abajo, vuelvo a regresarme hacia arriba pasando 2 delicas aquí, 2 delicas crema y ahora aquí voy a tomar 3 delicas negras y una crema y paso mi aguja en este hilo. De nuevo vamos a hacer brick stitch doble, paso mi aguja hacia arriba solo por 2 de las 4 delicas, jalo bien el hilo y ahora tomo 2 negras y las paso en este siguiente hilo. Me regreso aquí pasando estas 2 delicas hacia abajo. Voy a pasar aquí solo por una de estas 2 delicas del tono crema
y me regreso hacia arriba pasando una del tono crema y voy a pasar aquí dentro de una de las dos del tono negro que tengo aquí, y aquí de nuevo tomo una negra, paso en este siguiente hilo. Ahora me voy a ir hacia abajo por fuera de esta delica y me regreso aquí hacia arriba en esta delica rosa, y aquí de nuevo tomo tres delicas negras y una rosa y paso en este hilo. Ahora paso mi aguja hacia arriba por dos delicas, una negra y una rosa, y paso en el siguiente hilo. Me regreso hacia abajo y paso estas dos delicas, paso en estas siguientes dos y me regreso hacia arriba por estas dos del tono rosa. Voy a pasar dentro de una de estas dos, solo una, y tomo de nuevo una negra, paso en el siguiente hilo. Ahora ahí ya terminamos esta parte del moño. Voy a regresar de nuevo mi aguja pasando por estas delicas, y aquí ya no tengo suficiente hilo para terminar la pieza, así que este hilo lo voy a esconder entre las delicas. Y voy a colocar más hilo para terminar la parte que me falta y lo voy a llevar hacia abajo en estas dos delicas. Así que voy a colocar el hilo fuera de cámara y ahorita regreso cuando ya lo tenga colocado en estas dos delicas que les mostré. Aquí ya tengo mi nuevo hilo colocado y está aquí en estas dos delicas hacia abajo. Así que comienzo con la siguiente vuelta tomando dos del tono rosa, dos negras, dos negras, dos negras, y me regreso aquí hacia arriba, dos negras, de nuevo tomo dos negras, aquí paso hacia arriba en esta siguiente delica, solo estoy pasando por una y me regreso hacia abajo tomando esta negra, paso por estas dos y me regreso aquí pasando estas dos delicas hacia arriba, paso en esta delica de nuevo y voy a ir hacia abajo pasando por estas dos, me regreso aquí por una de las dos delicas negras y voy hacia abajo en esta delica. Aquí tomo de nuevo dos negras y ahora voy a ir pasando mi aguja por dos en dos hasta llegar aquí abajo donde aún necesito colocar un aumento, así que voy pasando por estas delicas. Solo pongan atención en donde voy pasando para que tengan el mismo resultado. Ahí llevé mi aguja hasta aquí. Ahora aquí voy a tomar una delica negra, la llevo por mi hilo, voy a voltear mi trabajo, acomodo esta delica y paso mi aguja en la siguiente delica que me queda a un lado y así acomodo esta. Ahora voy a llevar mi aguja con el hilo hacia arriba y voy a pasar de nuevo hacia atrás para acomodar estas delicas
Ahora vamos a llevar nuestro hilo hasta acá en esta delica. Tenemos que subir hacia arriba en estas dos delicas, subiendo en la negra de arriba. Aquí yo ya tengo mi aguja con mi hilo en estas delicas de aquí. Ahora aquí vamos a comenzar tomando dos delicas del tono negro. Paso en este hilo. Ahora continúo con las delicas negras hasta tener un total de 8, contando las dos que ya colocamos. Y las vamos colocando en la puntada brick stitch. Aquí ya coloqué las 8 delicas y así terminamos la pieza, ya queda terminada. Ahora por último voy a esconder los hilos. Terminé de esconderle los hilos a mi pieza y también le coloqué unas argollitas y este hilo chino. Ya les he mostrado anteriormente cómo coloco el hilo chino. Si quieren ver ese video lo encuentran en el canal. Y la argollita que le estuve colocando la coloqué atravesando solo una de las dos delicas que tenemos aquí, ya que es bastante pequeñita y no puede alcanzar a pasar por las dos, así que solo coloqué una de las delicas, igual en este lado. Y bueno chicas, así ya queda terminada esta pulsera de Hello Kitty. Espero les haya gustado. No olviden por favor suscribirse y dejar sus comentarios. También denle like al video y compártanlo. Y eso es todo por el video del día de hoy. Nos vemos muy pronto en otro video. Bye.